limusena y usted tenga que desplazarse para nada, para nada, para nada. ¿Sí? Bueno, alguna mala información, porque no tiene todo ese tiempo, y además, aunque sea la usted, ustedes tienen 2 años para certificarse, no tiene nada que ver. Entonces, de pronto, claro. Ajá. Nada que ver. Ahí sí yo le aconsejaría que hiciera como una carta. Es como de cuánto.
Buenas noches. Buenas noches. Me escriben el nombre del código ahí en el chat, me da el favor. Para con los demás. Por favor, habiliten la camarita. Un momentico. Bien. ¿Qué tenían que buscar para hoy? ¿Sí tenían algo? Lo que enviamos de la biblioteca virtual, profe. Eso. ¿Y no más? Cuando les deje poquitas cosas, por favor, acuérdenme. Poquitas cosas. Profe, no era poquito. Ay, eso era una bobada. Aparte de que son temas de los que se tienen que estar enamorando, porque entonces... Pero no era poquito, profe. ¿No? Bueno, en la clase anterior terminamos específicamente con lo del ejercicio del concreto ciclópeo, ¿sí o no? Listo. Entonces ya por lo menos igual, así como lo hicimos en ese ejercicio en particular, respecto de sacar según el porcentaje que se tenía entre concreto ciclópeo y piedra, pues exactamente lo que hicimos respecto de la parte del concreto es lo normal que hacemos respecto de, digamos, cualquier estructura en concreto de reforzado. ¿Qué pasa para que sea concreto reforzado? Si ya tenemos concreto, ¿qué es lo que le hace falta para que sea concreto reforzado? El acero. El acero, claro que sí. Muy bien. Entonces vamos a mirar algo del acero. Ya medio habíamos como balbuceado alguito. Vamos a entender un poco de cosas respecto del acero y
vamos a trabajar específicamente a entender cómo es un cuadro de aceros, es decir, cómo sacamos una información para ahorita poder sacar específicamente lo que les acababa de nombrar en la última clase respecto de lo que es un volumen neto de concreto, es decir, el volumen real al cual, cuando es una estructura en concreto reforzado, es a la que a la final de verdad se le saca lo que se conoce como el porcentaje de desperdicio, que normalmente ustedes encontraron que para el concreto cae siempre sobre el 5%. Profe, ¿y qué tan válido es que utilicen el desperdicio como el volumen que ocupa el acero? Totalmente inválido. Por eso Listo, mismo sí. ya les voy a enseñar que eso no es para nada real. A ver, de pronto los que no saben a qué se refiere Kevin, hace algún tiempo asumían de que cualquier estructura que fuese en concreto reforzado, es decir, concreto más todo lo que fueran estribos y refuerzo longitudinal que tuviese acero, simplemente no se mayoraba lo que era, digamos, el volumen de la sección de concreto con el desperdicio, sino que simplemente, bueno, como ahí ya lleva algo de acero, entonces asumamos que ese volumen que ocupa dentro de esa sección de concreto, lo que es el acero, ya con eso tenía el desperdicio. Eso era hace mucho tiempo, donde realmente la normativa no era tan exigente respecto de los cálculos estructurales, que son los que evidencian qué tanto refuerzo y de qué sección de concreto debe ser precisamente ese elemento estructural, lo que sea, vigas, columnas, viguetas, lo que sea de concreto. Pero resulta y acontece que no. ¿Y por qué no? O por qué, por ejemplo, yo les voy a enseñar específicamente que no la hagan así, sino que se acostumbren a sacar un volumen de acero y restárselo al volumen total del concreto. ¿Por qué les digo que hagan eso? Porque la gran mayoría de las estructuras que nosotros trabajamos en verdad tienen muchísimo acero, ¿sí? Y es más, lo que se conoce como refuerzo de media, es decir, esa típica, la número 4, que es la que casi todo el mundo le mete en una casita de un piso. Legalmente, si se pone uno a hacer un análisis estructural, muy seguramente es en pocos lados donde tiene un refuerzo de media. La verdad es que siempre va casi mucho de diámetros mucho mayores que esos. Y a medida que van avanzando, ¿sí? Que van generando estructuras más grandes, pues va a ser muchísimo más el volumen del acero respecto de los diámetros, tanto de lo que tiene que ver con el refuerzo transversal, así como el refuerzo longitudinal. Entonces, decir de que, no, en proporción eso es lo mismo, para nada, para nada. De hecho, que hay demasiados tipos de refuerzo para estas estructuras de concreto que tienen, mejor dicho, casi que ni le entra el mismo concreto. Incluso en muchas obras, muy seguramente a ustedes sí les va a tocar trabajar en algunas obras como esas, digamos, monumentales, ¿sí? De gran envergadura, como para que entiendan, muy grandecitas, donde prácticamente todo el refuerzo de acero, uno diría, no, pero es que ahí ni siquiera concreto le va a llegar. Y entonces en esos casos en particular utilizan un concreto, ¿sí? El grouting o un concreto autocompactante, que es muy fluido y él mismo alcanza a meterse entre los pocos espacios entre los refuerzos. Y decir que una estructura en concreto reforzado que sea de ese tipo, no, eso con no restarle lo del acero ya tiene, para nada. Además, uno tiene que ser realmente hay que intentar ser muy exacto o por lo menos lo más cercanos a la realidad respecto de la utilización de esos materiales. ¿Por qué? Porque son costosos, cuestan. Una cosa es que los elaboremos en obra y otra cosa es que incluso los solicitemos ya mezclados. Normalmente en la mayoría de obras ahorita que tengan que ver con más o menos cierto volumen de concreto, uno obvia la cuestión de prepararlo en obra, in situ, precisamente para garantizar de que la calidad del mezclado sea
la esperada para obtener las resistencias del concreto que se requieren, ¿sí? Es decir, la especificación de ese material. Entonces, cuando ya viene premezclado, uno lo que compró, eso fue, y eso cuesta. Entonces, si nos queda sobrando o nos queda faltando, igual, si nos falta, toca volver a comprar. Y esa compra adicional de concreto, pues significa un transporte adicional. Todo, absolutamente todo, se ve afectado precisamente por el transporte. Y el transporte es uno de los factores que más influye en el costo de cualquiera de los materiales que nosotros utilizamos en cualquier obra. Por tanto, hay que intentar de que prácticamente sean los viajes que uno tiene proyectados respecto de verdad lo que uno va a utilizar. Entonces, sí es mejor que se acostumbren, digamos, en una casita muy simple de un pisito, máximo 2 pisos, medianamente podrían hacer eso de que en vez de restarle el volumen de acero, van a obtener el desperdicio del concreto. Pero resulta y acontece que obligatoriamente, de todos modos, nosotros vamos a tener que conseguir acero para hacer un concreto reforzado. Entonces, nos acostumbramos a hacer de una vez una misma tablita, y de hecho ahí le vamos a ver una tabla de Excel, una hojita de cálculo lo más sencilla posible, ustedes la pueden hacer en calculador y todo, donde precisamente añadirle una columna con un cálculo adicional, con la información que se tiene, pues no estamos perdiendo nada de tiempo. Es decir, si usted se acostumbra a hacer las cosas como debe ser, usted simplemente va a obtener los datos reales. Y con los datos reales, pues usted minimiza precisamente costos y sobre todo tiene una muy buena proyección de qué tanto material va a estar utilizando en el proyecto o en ciertas etapas del proyecto, ¿sí? Entonces, ahí de entradita vamos a hacer primero como un recorderis de lo que es acero. Pues igual hay muchos que de pronto esta es su primer encuentro con ese material, pero en general seguro que ya todos, por lo menos, aspiro de que al menos estén o hayan pasado ya, digamos, resistencia de materiales, que es donde normalmente se hacen algunos ejercicios donde ya se vincula lo que es el acero con el concreto. ¿Y por qué se hace eso en general? ¿Por qué tenemos concreto reforzado? Alguien, por favor, que de pronto en su conocimiento ya vasto de ingeniería civil, más o menos tenga algún concepto de por qué existe el concreto reforzado. ¿Por qué creen? Había escuchado, ingeniero, de que uno de los motivos era de, pues, como reducir los tamaños de las columnas y otorgarle la misma resistencia. O sea, otorga como ciertas resistencias a la flexión y demás. A ver, digamos que la cuestión de la sección no tiene realmente mucho que ver ahí. Pero sí es respecto de en lo que es bueno un elemento y en lo que es bueno el otro elemento. Si a este le hace falta, digamos, lo que en el otro aporta con mucha disciplina, ¿sí? Es decir, es responsable respecto de aguantar ciertas cosas. Bueno, pues es una sociedad simplemente. Entonces se asocian y logran obtener un mejor producto. Eso es específicamente eso. Entonces, el concreto, básicamente, ¿sí? Y eso pues, sí tiene que ser el mínimo de cultura general de cualquier ingeniero civil. El concreto es muy bueno para resistir lo que es fuerzas o esfuerzos a compresión. ¿Correcto o no? Díganme ustedes. ¿O el concreto para qué es bueno? ¿Qué es lo que, digamos, resiste bastante? ¿O es la flexión? La compresión, sí, señor. Sí, la compresión, correcto. Entonces, respecto de eso, el concreto es muy bueno a compresión, pero resulta y acontece que cuando tenemos elementos estructurales, para nosotros en general, la mayoría de veces esas estructuras están sometidas a flexocompresión, es decir, a flexión y compresión. ¿El concreto aguanta flexión?
No sé, díganme ustedes, ¿qué creen? ¿Sí aguanta o no aguanta? Sí, pero la resistencia que tiene es muy poquita. Sí, correcto, exactamente. Aguanta, pero muy poco. Entonces, ese muy poco, resulta y acontece que las cargas, según como estén, digamos, eh, colocadas o ubicadas los elementos estructurales, pues puede ser que la flexión sea bastante. Entonces, si ya sabemos que el concreto casi no aguanta esa parte, puede aguantar un poquito, pues requiere de ayuda. Entonces, el refuerzo es el que es muy bueno en la parte de flexión. Entonces, por eso está ubicado y por eso es que ustedes aprenden a diseñar precisamente en una viga de concreto, en una placa, en una columna, específicamente eso, lo que es una sección de concreto que tiene que tener cierta resistencia respecto de la compresión y un refuerzo, un reforzamiento en acero que tiene que aguantar ciertas cosas respecto de momentos y cortantes, es decir, sobre lo que tenga que ver con la parte de flexión, sobre todo, ¿sí? Entonces, estos elementos, por esas razones, es que tienen unas ubicaciones específicas. Entonces, esas ubicaciones específicas radican de dónde es que requiere esa colaboración. De eso, precisamente, tiene la cuestión de que hay que tener cierto conocimiento de análisis estructural, al menos básico, ¿sí? No estoy diciendo que nos vayamos a poner a ser calculistas cada vez que tengamos una obra, no es así, pero por lo menos sí tenemos que identificar cuando algo se sale del contexto, es decir, de una vez uno dice, uy, pero ¿cómo se les ocurre poner eso si lo mínimo que requiere es de que tenga cierto refuerzo en cierto lado, por lo que se conoce como diagrama de momentos o diagrama de cortantes? Eso que ustedes desde analítica ven del diagrama de cortante y momentos, que se supone que es lo mínimo básico que tienen que aprender, que salir aprendiendo a realizar de esas asignaturas, de eso simplemente le van agregando más ecuaciones y se van convirtiendo en otro tipo de grafiquitos, pero manteniendo esa misma esencia. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que es precisamente lo que nos determina dónde tiene que ir el acero. Y respecto del acero, pues el acero no es que uno monte una fábrica específica en el sitio de la obra y pueda sacar todas las tiras de acero que uno quiera de la medida que uno desee. Entonces, como no es así, pues toca obligatoriamente generar algo que se denominan traslapos. Entonces, un traslapo no es más que tener un elemento y superponerlo con otro, cosa tal de que parezca o que haga la vez como si fuese un solo elemento, ¿sí? ¿Qué tanto hay que traslapar? Es decir, ¿qué tanto hay que montar un elemento con otro elemento? Bueno, eso existen sus cálculos específicos. De hecho, en la NSRS también vienen algunos datos mínimos respecto de esos traslapos y demás. Pero, en general, hay que entender sobre todo dónde se pueden colocar. Es decir, que no todo se puede colocar donde uno quiere o donde el maestro que esté en ese momento o el oficial o el ayudante adelantado que usted tenga amarrando refuerzo, no, donde quiera, aquí lo vamos a colocar así, o cogen y traen otro equipo para hacer alguna especie de pegante entre un elemento y otro de estos de acero, y ya veremos que eso no resulta tan correcto. En general, nosotros, respecto de lo que es el acero que utilizamos para el concreto reforzado, ¿sí? Concreto reforzado, hormigón reforzado u hormigón armado, cualquiera de esos nombres es exactamente lo mismo. Nosotros, por normativa, tenemos que utilizar lo que se conoce como barras de acero corrugadas. Entonces, las barras de acero corrugadas específicamente son así y difieren de las lisas precisamente por ese tipo de estriado que usted encuentra en esas barras de acero. Y las barras de acero a usted se las venden por medidas de 6 metros o 12 metros, ¿sí? Según sea donde esté ubicado. Y
Adicional de eso, según el diámetro, tienen unos diámetros específicos. Por ahí habíamos visto algo respecto de lo que eran los números de las varillas, creo. ¿Sí alcanzamos a ver algo de eso o no? ¿Sí alcanzamos a ver algo de eso? ¿De qué, profe? ¿Los qué? ¿Las varillas? Sí, ¿por qué, por ejemplo, se conoce que vienen en pulgadas o que vienen en número 4, número 8, número... No, profe, la ¿No? numeración no. Ok, No, profe, eso no lo entonces alcanzaba. ahorita lo vemos. Que a veces con los de materiales de ingeniería hay temas que ven específicamente lo que ustedes ven, pero pues a ellos no les toca hacer tanto cálculo, aunque por más de todos modos sí les enseño algo. Entonces, las barras de acero transversales distribuidas uniformemente en sección circular con resaltes para mayor adherencia al concreto. Esas estrías, estas cosas que salen, digamos, de un cilindro y que pareciera que le estuviesen volviendo una especie de como de mallita, algo que sobresale precisamente de esa parte lisa, ¿sí? Eso es lo que en general se conoce como la parte corrugada. Está diseñado específicamente para que el concreto se adhiera mejor a estos elementos. Entre mejor se adhiera, pues va a comportarse como un elemento monolítico, es decir, como si fuese una sola cosa. Entonces, en esos momentos, lo que es la parte de flexión y compresión están actuando al mismo tiempo según sea la solicitación de carga, es decir, según lo que le estén aplicando encima o por los lados, según el caso. Se fabrica bajo la norma NTC 2289, barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto. Utilizada en el sector de la construcción para refuerzo de concreto en estructuras con diseño sismo resistente. Ojo, absolutamente, aunque sea la cosa más simple, desde el punto de vista estructural en Colombia, todo requiere, si es una estructura con concreto reforzado, obligatoriamente lleva acero de refuerzo corrugado, ¿sí? Nosotros no utilizamos para las estructuras en concreto reforzado el acero liso, no lo utilizamos. Uso de las mallas electrosoldadas que se utilizan más en el sector de la construcción para el reforzamiento de pañetes para muros, placas macizas o aligeradas, muros de contención o pantallas de... Bueno, en general, adicional de estas barras, con las barras primero se pueden construir mallas, es decir, según lo que, como el acomodo o la ubicación en alguna estructura, pues se termina formando una malla. ¿Cómo se amarra? Se amarra precisamente ¿con qué? Con algunos elementos específicos, incluso por ahí puede ser, digamos, el típico alambre negro con la tenaza o el bichiroque, o eventualmente algún elemento mecánico. Dentro de estas barras, pues nosotros tenemos precisamente que verificar, primero, comprarlas en un proveedor que tenga algún certificado de estas barras. Eventualmente, igual nosotros también tendríamos que generar algún tipo de ensayo para garantizar de que ese acero sí está cumpliendo. Es decir, para el caso, nosotros todo lo que es a partir de 3/8 de pulgada para arriba, obligatoriamente tiene que cumplir una resistencia de 420 megapascales. La única que, digamos, se admite que sea menor de 420, es decir, la de 240 megapascales, es la de 1/4. Pero nosotros realmente el refuerzo de 1/4 hace mucho rato que no lo trabajamos para obras de verdad que cumplan con la normativa de sismoresistencia. Por acá viene una cosa que es soldable. Ojo, algunos y por ahí alguien la vez pasada creo que me alcanzó a nombrar algo de la soldadura. Esa parte de lo de la soldadura no sirve realmente. Eso no es correcto y la soldadura tiende a cristalizarse y forma un elemento rígido, es decir, se puede partir muy fácil. Respecto de lo que es la forma de doblez, cosa que ustedes tienen que saber cómo es que se dobla el acero.
Noten este estriado y esta parte que sobresale específicamente, ¿sí? Tiene una especie como de vena, ¿sí? Una seguidilla de ese resalto, ¿sí? Que está de un lado y aparece al otro lado, ¿sí? Al otro extremo del diámetro. Resulta y acontece que si usted dobla el acero de cierta forma, pues también está dañando la garantía de que ese acero vaya a funcionar bien. El acero quiere decir que tiene también su propio, como quien dice, su propio orden, ¿sí? Tiene como un lado específico. Entonces, por ejemplo, cuando se van a hacer los dobleces del acero, ¿sí? Ese acero obligatoriamente, la parte de la vena debe estar paralela a cómo se está generando ese doblez, ¿sí? Es decir, esta vena que ustedes ven ahí no puede estar por este lado. ¿Por qué? Porque precisamente como es un resalto de la misma varilla de acero, tendería casi a quebrarse. Y apenas se quiebra, cualquier quiebre o cuestión rara que tenga precisamente el acero, es un punto donde es más susceptible de que le ingrese el óxido o corrosión, que es, digamos, el problemita que tienen estos refuerzos y que pierden precisamente sus propiedades mecánicas. ¿Cuánto tienen que ser los ganchos cuando se utilizan ganchos? Bueno, el diseñador estructural sí tiene que decir de cómo es el gancho y por qué es que lo colocó así. Pues para eso están los diseñadores estructurales. Si a ustedes les gusta, digamos, en forma esa parte, pues eventualmente pues definirán específicamente esas medidas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Así como estábamos mirando ahorita en el dibujo, noten ahí dónde está la vena, ¿sí? Esto es precisamente la parte correcta. Incorrecto sería que la vena estuviese exactamente en el borde, ¿sí? Esta es la parte que es susceptible de que se quiebre y dañe el acero. Es decir, ustedes tienen que verificar siempre que estén doblando aceros, por dónde lo están doblando, si lo están acomodando bien. Si usted coloca a cualquier persona a doblar una cosa y le dice, mire, tiene que meterla aquí, doble así, utiliza este tubo y demás, listo, la persona lo hace. Pero si usted no le indica que esto tiene un orden específico o un derecho específico, pues ellos lo van a hacer simplemente como quieran. ¿Entendido eso? Eso es fundamental a la hora de ya estar en obra. Lo que son las mallas, bueno, pues nosotros podemos utilizar precisamente esos refuerzos, amarrarlos y terminar generando mallas. También lo habíamos visto un poquitico dentro de los gráficos que vimos cuando estábamos observando lo que eran las zapatas. Sí, en las zapatas es común precisamente que su estructura abajo, lo que conforme sea una malla. Puede ser malla doble, es decir, una malla abajo y una malla encima, formando una especie de canasta, o simplemente una malla abajo. ¿De dónde sale eso? Precisamente de los diseños de la cimentación, según los esfuerzos que se tengan del suelo, lo que esté transmitiendo desde la estructura y los momentos incluso que se puedan presentar en esos elementos. Una pregunta, cuando ¿Sí? se hacen esas mallas, por lo menos digamos, para una zapata o
¿Eso se toma en cuenta la vena hacia algún lado o no? Ahí sí no. Claro, Solo en el doblez. sí, se tiene exactamente en cuenta esta cuestión que hicimos acá, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, lo que son las mallas, normalmente siempre van a tener una especie de ganchito de esta forma, ¿sí? Lo que es, digamos, invertido sería la forma de ubicarlo en un arranque de zapata. La vena, miren por dónde tiene que ir. ¿Por qué? Porque esa es la forma correcta de generar el doblez. Entonces, ustedes tienen que estar verificando de que eso lo coloquen por donde es, porque si no, el mismo refuerzo va a tender a ser más débil a la hora de que se presente la solicitud de carga que supuestamente él debe aguantar, ¿sí? Entonces, sí hay que verificar ahí también. O sea, prefería como quien dice lateralmente, o sea, lateral por el lado Vuelvo y lateral de la parrilla, vuelvo y o no entendí. la muestro. Va. Entonces, usted siempre va a tener que ver, precisamente en el gancho, obligatoriamente va a tener que ver la vena, ¿sí? Siempre la va a ver. Si usted no la ve, donde esté haciendo alguna especie de cambio de dirección, el refuerzo, ya sea un gancho o un estribo que esté armando, quiere decir de que están colocando mal el acero a la hora de doblarlo. ¿Qué pasa con esto? Alcanzan a ver aquí un poquitico de cómo se nota de pronto la resistencia que opone precisamente esa venita a la hora de colocarlo, no por el centro de la varilla, ¿sí? Alcanza ahí esa zona. Aquí en este momento esa venita se está estirando tanto que se puede partir. Y lo mismo acá, en esta parte está generando mucha compresión en ese punto y también se puede partir. Entonces, todo el punto donde se parta genera, digamos, empieza a generar una línea de falla interna dentro de ese elemento de acero. Y esas microfisuras que le pueden presentar a él, pues ya de una vez le bajan lo que es la resistencia a la flexión como tal, que en general es para lo que el acero está colaborando en nuestras estructuras de concreto reforzado. Entonces siempre hay que verificar de que todo esto, ¿sí?, de que la vena siempre se vea cada vez de que se presente algún cambio de dirección. Es decir, que se esté doblando y no, digamos, generando a ver si me explico. Por el lado que no estamos viendo de este elemento de acero, tiene que verse exactamente de la misma forma la vena. Mientras que acá, por este lado, la vena tiene una forma y por este lado tiene otra. Eso, que tengan diferentes formas en el mismo elemento, esa venita, que de todos modos hace parte del acero, genera problemas desde el punto de vista estructural. Entonces, lo que hay que buscar es que la vena, por un lado y por el otro, estén exactamente generando la misma posición o dirección que se le quiera dar. A eso es que hace referencia esto. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, ingeniero. profe, sí. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío de nuevo el link y continuamos.